Bueno, buenas noches. Voy a desarrollar en estos minutos mi trayectoria educativa. Ya nací en el año 1968 con el Mayo francés, que fue una reacción social ideológicamente encabezada por Herbert Marcuse y en las prácticas encabezada en Francia por Daniel Cohn-Bendit. Ya al año tenía la llegada del hombre a la luna. Así que bueno, tengo más de 50 años, sigo estudiando, así que con mi trayectoria educativa individual ya puedo describir medio siglo de educación en la Argentina. Si agrego lo de mis antecesores, estaríamos en el siglo aproximadamente. A título informativo, provengo de una familia que bueno, escapó de la Primera Guerra Mundial, mis abuelos, y constituyeron el famoso crisol de razas que caracteriza a la inmigración en nuestro país. Mis abuelos maternos eran rusos, escaparon de la Primera Guerra Mundial, mi abuela ama de casa y mi abuelo terminó como joyero sin local, que me acuerdo que decía que le vendía lingotes de oro a Alfredo Piano, el dueño del Banco Piano. Bueno, muy característico la viveza judía para desarrollar negocios que lamentablemente no heredé. Con respecto a mis abuelos maternos, tenemos no desarrollaron educación secundaria, culminaron con la primaria. Y mis padres, mi papá trabajó en una compañía de seguros y mi mamá fue maestra de inglés en nivel primario. Bueno, yo sin caer en falsas modestias voy a decir que considero que tuve una educación de lujo, estatal, pública, laica, gratuita, obligatoria, empezando el jardín de infantes en el Colegio Bernasconi, el primario en el Mariano Acosta, el secundario en el Nacional Buenos Aires, y el universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la que estoy sumamente orgulloso, y hizo que, conociendo tanto en la educación pública como la privada, escriba ideológicamente la educación pública y sostenga que defiendo sobre todo a nivel superior, universitario y no universitario, la calidad educativa de la educación pública no se compara con la que tiene la privada. Bueno, la primaria la hice en la escuela Mariano Acosta, que se fundó en 1874, fue cuna de profesores y ahí estudié desde el 74 hasta el 80, es decir, la tercera presidencia del Perón y la primera parte del comienzo de la Junta Militar del año 76. Esta fue una época de un Estado muy presente desde lo ideológico, con contenidos conservadores y mucha ideología, y donde se produjo una disminución de la expansión de la escuela media y un desguace de las escuelas técnicas. Este periodo de la Junta Militar se puede definir como que tiene una política educativa basada en dos estrategias: la estrategia represiva y la estrategia discriminadora. La estrategia represiva era coto de los sectores más tradicionalistas y principalmente quería hacer desaparecer los avances que se habían producido en los 70, principalmente con la sindicalización docente, la campaña de alfabetización CREAR, la extensión universitaria y la difusión de la pedagogía de la liberación. Esta estrategia represiva principalmente lo que deseaba es un contralor social e ideológico y político del esquema represivo basado en tres premisas. La primera, que todo hecho social es un hecho político; la segunda, que todo hecho político es un hecho subversivo; y la tercera, que todo hecho subversivo debe ser reprimido. En base a esto, todo hecho educativo, en tanto que hecho social, podía dar lugar a un acto de represión, y eso fue lo que originó la desaparición forzada de muchos docentes, estudiantes universitarios, encarcelamiento de las personas, exilio
y estas prácticas tenían como su instancia propositiva principal restaurar un discurso tradicionalista de la más pura cepa católica integrista, fundamentalista y oscurantista. Así, represión y tradición se lazaron profundamente para ahogar todo intento de democratización educativa. En esta época, la estrategia discriminadora se basaba desde el componente educativo en una política tecnocrática que buscaba generar una homogeneización disciplinada de las prácticas escolares mediante propuestas modernizadoras en cuestiones pedagógicas y didácticas. Esto me hace acordar a la política neoliberal, principalmente de la época de menemista y de Cambiemos. Junto a la estrategia represiva, lo que se proponía era no tanto la restauración de los valores perdidos, sino la necesidad de poner a tono al sistema educativo con los actuales requerimientos de la época y dar respuesta a las profundas transformaciones científicas y tecnológicas, creando un sujeto individualista, dinámico y hedonista que concibiera al mercado como mejor rector social y considerada al consumo, la especulación y la acumulación de riqueza y su disfrute como rectores de su conducta. Así, la dictadura profundizó la destrucción del Estado educador mediante la puesta en acción de medidas concretas como las transferencias de 1978, la adopción del subsidiarismo como posición oficial, el estímulo de educación privada y el fortalecimiento de las cooperadoras escolares. Este retraimiento del Estado de su rol principal como educador se verifica también en otros temas, como por ejemplo una fuerte articulación con el discurso tradicionalista que sostenía la primacía de la familia y por delegación la Iglesia y sus instituciones escolares como agente educador principal, a la vez que desconfiaba del Estado por su pluralismo. Colegio secundario, bueno, lo realicé en el Colegio Nacional de Buenos Aires, de 1980 a 1986, es decir, el fin de la Junta Militar, que fue terminó en el año 83, del 80 al 83, y los primeros años del gobierno de Alfonsín, del 83 al 86. Los últimos años de la Junta Militar, bueno, fueron duros en cuanto a la disciplina en el colegio. Recuerdo que cuando llegábamos nos medían el corte de cabello y debía terminar a 3 dedos del cuello de la camisa. Y viví una época muy turbulenta con el comienzo de la democracia y en el año 83 y antes la Guerra de las Malvinas en el 82. Fue el comienzo del desarrollo de los centros de estudiantes, donde había una revista que publicaban la gente del centro que se llamaba Aristócratas del Saber, que bueno, es justamente lo que caracteriza a lo que aspiraba del alumnado el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es la creación de una élite intelectual. A nosotros nos decían, ustedes serán los dirigentes del mañana. Bueno, aquí me hallan delante de la notebook dando un examen. Y bueno, constituye un oasis dentro de la educación secundaria que para nada va a representar lo que es la educación pública secundaria. En realidad tiene un ingreso restringido, donde se ingresan los que obtienen más puntos en el examen de ingreso, pero dentro del colegio tiene una matriz social muy diversa, con un tipo de educación con componentes de la escuela secundaria, pero también preuniversitarios. Generalmente los profesores que nosotros teníamos eran profesores que daban clase en las facultades, y bueno, la verdad que me preparó muchísimo para la universidad y el ingreso a la universidad. Los primeros años
no me costaron tanto como le costaron a los otros chicos que venían de las escuelas tanto públicas como privadas. Pero bueno, yo un poco reniego de esa élite intelectual que querían formar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y este nombre de aristócratas del saber me da bastante prurito en cuanto a que, bueno, me habla de una élite intelectual que, si bien no era una élite económica, bueno, era un grupo privilegiado al fin que accedió a la universidad, digamos, a este colegio preuniversitario mediante un examen de ingreso. Yo la facultad estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, por eso puedo decir de que en lo personal estuve junta militar, alfonsinismo, delarruismo, menemismo, delarruismo en cuanto al posgrado, menemismo, y atravesé este péndulo argentino de gobiernos neoliberales y populistas, si se lo puede llamar Alfonsín como populista, con distintos ideologías y políticas durante el transcurso de mi trayectoria educativa. Muchas gracias.